Saludos, Dios le bendiga. Aquí su amigo y hermano, el pastor Silvestre Paredes de la Iglesia Cristiana Betania, con una palabra de exhortación. Hoy seguiremos nuestra jornada a través de 2 de Corintios capítulo 11, versículo 5, pero vamos a comenzar desde el versículo 1 para entender el panorama. Amén, dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Aquí la palabra grande apóstoles es importante. Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y de todas maneras os lo hemos demostrado. Aleluya. Aquí estamos viendo el meollo del asunto. Estamos viendo la razón o una de las razones por la cual Pablo le escribe a esta iglesia de Corinto. Habían llegado personas que él denota como superapóstoles. Amén. Y no, estos superapóstoles no eran los 12. Amén. Pablo nunca tuvo un problema con los 12. Pablo sabía que el ministerio suyo era muy diferente al ministerio de los 12. Amén, gloria a Cristo. Esto denota que sí habían otras personas que trabajaban en el ministerio de los apóstoles. Y de la misma manera, hermano, escuche esto, de la misma manera que hay falsos profetas, y de la misma manera que hay falsos evangelistas, y hay falsos maestros y falsos pastores, también hay falsos apóstoles. Amén, gloria a Dios. Y estos falsos apóstoles parece que tenían una vocación profesional de hablar. Ellos eran, parece que eran presentadores profesionales. Entonces, como Pablo no lo era, pues ellos estaban ridiculizando a Pablo. Y Pablo está diciendo, pienso que en nada he sido inferior a aquellos. Amén. Pues aunque sea tosco en la palabra, o sea, en hablar, no hablo profesionalmente como hablan ellos, no lo soy en el conocimiento. En todo y de todas maneras os los hemos demostrado. Amén. Gloria a Cristo. Dice el 7. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuerais enaltecidos por cuanto os he predicado de balde el evangelio de Dios? Aquí tenemos que ver ciertas cosas. Primeramente, Pablo estaba haciendo lo que Jesucristo le recomendó a los 12. Ustedes han recibido el evangelio gratis, ustedes denlo gratis. Pero estos superapóstoles estaban vendiendo la palabra. Y recuerde que en los versos anteriores, en los capítulos anteriores, dijimos que habían personas que estaban vendiendo el evangelio. Y estos grandes apóstoles o superapóstoles eran los que estaban haciendo eso. Y no tan solo estaban vendiendo el evangelio, sino que estaban poniendo a la iglesia en contra de Pablo. Aleluya. No tan solo, aleluya, estaban ellos trabajando en un terreno ajeno, sino que estaban dañando el terreno que había sembrado el sembrador. Aleluya, gloria a Cristo. Sigue diciendo en el 8, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. O sea, otras iglesias estaban apoyando el ministerio de Pablo y no la iglesia de Corinto. Aleluya. Y vamos a ver por qué. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me cuidé y me cuidaré de seros una carga. Mira la diferencia entre la humillación de Pablo al no querer ser una carga y estos superapóstoles que estaban vendiendo el evangelio. Amén. Cabe decir, hermano, que tenemos que entender que el que tiene cualquier ministerio, cualquier don, tiene frutos. Amén.
En estos días nosotros sabemos que hay personas que se llaman apóstoles. Hay otras que son apóstoles y no quieren recibir el ministerio, el título que viene con el ministerio. ¿Quién es realmente un apóstol? Bueno, un apóstol es una persona que levanta una obra, que le pone administración a esa obra y que la supervisa. Esa persona se convierte en el padre espiritual de esa iglesia. Si estos apóstoles que se llaman apóstoles, y hoy eso es bien común, el apóstol fulano de tal, si usted es un apóstol, eso quiere decir que usted tiene varias iglesias, usted levanta iglesias, usted le pone administración a esas iglesias, usted usted supervisa esas iglesias y usted es el padre espiritual. Si esas 4, tienen que ser las 4 al menos, no le caben a usted y usted se llama apóstol, usted no es un apóstol, usted simplemente tiene el nombre del tal, pero usted no es un apóstol. Cuando nos vamos a la Biblia, en Apocalipsis, capítulo 2 creo que es, cuando Dios le escribe a la iglesia de Éfeso, el ángel de la iglesia le dice, después que lo elogia, después que le da, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, también le dice, pero tiene algo bueno y es que pruebas a aquellos que se dicen ser apóstoles y no lo son. Amén. Estamos diciendo aquí que el ministerio de los 12 siempre ha sido muy diferente al ministerio de apostolado que tenían los apóstoles, que eran como Pablo y como Bernabé. Era un apostolado completamente diferente. El apostolado de Pablo y de Bernabé y de los colaboradores y de los verdaderos apóstoles, ellos tenían autoridad sobre las iglesias que ellos fundaban. Sin embargo, los 12 tenían autoridad sobre todas las iglesias y era la gran diferencia. Pero vamos a ver quiénes eran estos super apóstoles. Amén. Dice el 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Pero lo seguiré haciendo con el fin de quitar la ocasión de los que la desean para ser hallados semejantes a nosotros en aquellos en que se glorían. O sea, era un distintivo de Pablo y de los que cooperaban con Pablo el no aceptar nada de esta iglesia, porque ellos querían ser diferentes a los superapóstoles que le estaban quitando los chelitos, como decimos nosotros los dominicanos, a esta iglesia. Aleluya. Es como estas personas que venden el evangelio. Oh, usted quiere que yo vaya a su iglesia, me tiene que dar tanto. ¿Entiende? El evangelio no se vende. Ahora bien, como he dicho antes, si usted va a invitar a una persona que no es de su zona, usted sabe que tiene que pagarle, si tiene carro tiene que pagarle gasolina, si no tiene carro tiene que pagarle transporte, si viene de muy lejos tiene que pagarle el avión. O sea, son cosas que usted tiene que tener en mente cuando usted va a invitar a alguien. Si no tiene hogar ahí en la área, tiene que darle una habitación, y por lo general eso es un hotel. ¿Ve? Tiene que darle para comida y encima eso tiene que darle para la ofrenda. En otras palabras, si usted no tiene el presupuesto para tú invitar a una persona que viene de afuera, no lo haga. Pero si alguien le dice, no, usted tiene que darme tanto, pues entonces son personas que están vendiendo el evangelio y hay que tener cuidado con dichas personas. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Dice el 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Ve? Los superapóstoles no eran apóstoles, no tenían base cristiana, no tenían el fruto del Espíritu que señale que ellos eran de Cristo. Entonces, si no son de Cristo, ¿de quiénes son? Miren, a ver, el 14. Y esto no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Es interesante porque él menciona cuando comienza en el versículo 2, yo creo que dice que temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también ustedes están siendo engañados. Amén. Aquí, mire cómo él termina este pensamiento y dice, y eso no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y sigue diciendo, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia,
cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, él está diciendo, estos superapóstoles están representando a Satanás, son como Satanás y van a tener el mismo merecido de Satanás. Aquí, su amigo y hermano, el pastor Silvestre Paredes, deseándole un día feliz. Hasta la próxima. Bye bye.